Experiencias inclusivas e incluyentes. Transformando imaginarios y representaciones sociales. Experiencias inclusivas e incluyentes. Un programa del INSI y de la Universidad Minuto de Dios. Hoy vamos a hablar sobre material especializado, material que favorece la inclusión de la población con discapacidad visual. Hay que recordar que buena parte de la misión del INSI es brindar asesoría y asistencia técnica a entidades del nivel nacional y territorial en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, educativas, sociales y culturales para la inclusión de la población con discapacidad visual. Así pues, este programa lo vamos a dedicar especialmente a la importancia y a la incidencia de la producción y distribución de material especializado para personas con discapacidad visual y el mercadeo social que lleva a cabo el INSI en cumplimiento de su misión. Con este fin, el Instituto ha elaborado una serie de materiales especializados que favorecen la inclusión de las personas ciegas y con baja visión en los diferentes hábitos de la cotidianidad. El objetivo primero del mercadeo social del INSI es, a partir de la producción y distribución del material especializado, apoyar procesos de atención y acceso a la información en diferentes espacios como establecimientos educativos, bibliotecas, casas de la cultura, museos, notarías, empresas de servicios públicos, entre otros. Y para hablar de este tema, dos especialistas, doña Marta Castro y doña Sandra Cortés, ambas licenciadas en Educación Especial, egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional y con la especialización en tiflología. Doña Marta, qué gusto que nos acompaña hoy en este programa. Y podríamos empezar preguntando qué es la tiflología, ¿en qué consiste? La palabra tiflología es un término con una raíz griega que es tiflos, que significa ciego, y por consiguiente la tiflología, las tiflólogas, cuando hablamos de material tiflológico, se está haciendo referencia a material para personas ciegas. Nosotras con Sandra, que somos licenciadas en Educación Especial con énfasis en tiflología, somos profesoras de personas ciegas. Bueno, la tiflología se encarga de la producción de material, ¿es así? Una de las cosas que aprendemos las tiflólogas durante la licenciatura es a reconocer qué materiales utilizan las personas ciegas, a elaborarlo, y en el INSI, por supuesto, como entidad encargada del tema, se produce material para personas ciegas. ¿Estos materiales en qué consisten? Los materiales que utilizan los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas son materiales en braille, libros, textos escolares en braille, son los útiles escolares que ellos utilizan. ¿Como cuáles? La pizarra y el punzón es equivalente a lo que son los lapiceros para los niños que ven. Utilizan el ábaco cerrado para las matemáticas, utilizan equipos especializados, que por supuesto eso no los producimos nosotros, pero que las instituciones educativas deben contar con tecnología especializada para que los niños, las niñas y los jóvenes estén en equidad de condiciones para estudiar. En el caso de los textos, por ejemplo, los textos escolares a nivel nacional hay como un estándar más o menos que presenta el Ministerio de Educación. Sandra, ¿para estos niños se les hace ese material igual al que van a utilizar sus otros compañeritos? En el INSI se hace una adaptación. Las tiflólogas hacemos la adaptación de esos textos. Entonces hemos hecho adaptaciones de textos de Santillana y de Voluntad. Y eso se los entregamos a los estudiantes con discapacidad visual que hay registrados en todo el país y en los establecimientos educativos. Esto es bien interesante. Si yo fuera un papá, por ejemplo, de un niño con una discapacidad visual, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo logro tener esos materiales? Los papás pueden dirigirse a la tienda del INSI, que es la tienda especializada Tiflo Colombia. ¿Qué encuentran en la tienda? Los útiles que requieren sus niños. Entonces se encuentran las pizarras con sus punzones, se encuentran los cuadernos para escribir braille o los cuadernos para los niños con baja visión que tienen el renglón remarcado de mayor tamaño, juegos, cuentos de literatura infantil, que son algunos de los materiales que van a necesitar sus niños en el colegio.
Entonces los papás vienen, compran esos materiales como lo comprarían a sus otros hijos, los libros de texto, los cuadernos, los útiles escolares. Deben adquirirlos los papás. El INSI ubica en las instituciones educativas textos escolares. Como lo decía Sandra hace un momento, hemos tenido el permiso de 2 editoriales en Colombia para adaptar textos escolares en braille y producirlos en la imprenta y distribuirlos en las instituciones educativas que nos reportan que están atendiendo niños, niñas y jóvenes en los diferentes grados y niveles. El INSI les envía esos textos a esas instituciones. ¿Esto a nivel nacional? Sí, y no solamente en los establecimientos educativos, sino también en las bibliotecas, casas de la cultura, porque son entidades que están prestando servicio al público, y dentro del público pues va a llegar la población con discapacidad visual. En el caso de una entidad privada, si yo fuese el dueño de un colegio y quisiera atender población con discapacidad, ¿qué debo hacer yo como una entidad privada? Hacer la solicitud del material al INSI. Entonces se le envían, al igual que los establecimientos públicos, este tipo de material, lo que son textos impresos en braille y macrotipo. En ese caso, por ejemplo, si el colegio no tiene previsto eso, yo como padre de familia sí lo puedo hacer. Y necesitamos pues que el colegio adquiera esto. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero lo ideal es que, por ejemplo, lo que esperamos es que las instituciones que prestan servicios educativos sepan que ellos pueden hacer la solicitud al INSI. Claro que también nos sirve que los papás, los padres de familia sepan que el colegio público o privado, en todo caso, está atendiendo a su hijo con baja visión o a su hijo o hija ciega. Le informan también, ellos deben saber que el INSI le da al colegio, no al niño, al colegio la dotación de texto escolar, solamente de textos escolares. El papá puede decirle al colegio, llamen al INSI, hagan la solicitud al INSI y el INSI les va a enviar el material. O el colegio directamente nos llama y nos dice, estoy atendiendo a un niño ciego, una niña ciega en tal grado, su condición visual es esta, es ciego, es de baja visión, está en tal grado. En séptimo, en sexto, en preescolar. De acuerdo con eso, el INSI le va a enviar, lo va a ingresar en la base de datos de instituciones para dotar y cada vez que haya textos nuevos le va a estar enviando a ese colegio el material. Marta, esto a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, claro que sí. Eso es magnífico, porque muchas veces pensamos que todo se queda centralizado en las grandes ciudades y no es así. Además que el INSI es precisamente una entidad del orden nacional y su función es a nivel nacional. Nosotros debemos dotar las instituciones a nivel nacional, instituciones educativas y, como lo decía Sandra, bibliotecas y otras entidades que presten servicios a la población. Bueno, cuando nosotros hablamos de tiflología, ¿ese es un estándar internacional o hay algún desarrollo específico para Colombia dentro de los productos que ustedes desarrollan? A nivel latinoamericano, a nivel mundial, utilizamos el término tiflotecnología cuando nos referimos a software o hardware, también en materiales tiflológicos. Seguimos entendiendo qué material tiflológico es el que usan las personas ciegas. En Latinoamérica, en el mundo entero, lo usamos. Para Colombia no hay un estándar especial. En este sentido de las nuevas tecnologías, todo lo que son computadores, software, ¿cómo funciona el INSI frente a esas necesidades de las personas? Lo que hacemos es promocionar e informarle a las diferentes entidades qué tipo de tecnología es la que le permite el acceso a la información a la población con discapacidad visual. Trabajamos coordinadamente con el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Educación. Cuando ellos hacen, digamos, la adquisición de esa tecnología, entonces nosotros damos toda la información y damos la infraestructura, lo que es la formación, la capacitación para el manejo de esa tecnología y la entrega de tecnología especializada. ¿Qué pasa con los profesores de estos chicos que reciben ese material? El INSI coordina con las secretarías de educación de todo el país precisamente esos procesos de formación con los docentes para organizar la prestación de servicios cuando llega a las instituciones educativas jóvenes estudiantes con limitación visual. Bueno, y ya pasando al terreno de las personas adultas, si hay una persona que, por ejemplo, perdió la visión, ¿qué acciones hacen ustedes ahí desde el INSI para que aprendan a manejar estas herramientas y no queden aislados del mundo, ¿no? ¿Qué hace en ese sentido el INSI? Bueno, el INSI, como lo sabemos, no es una entidad que preste servicios directos. Sí. Lo que nosotros hacemos es asesorar a las entidades territoriales del sector educación para prestar servicios educativos.
Si una persona adulta requiere servicios educativos, ya sea incorporarse a una institución de educación superior o ingresar a un programa de alfabetización de adultos, si es el caso, trabajamos con la Secretaría de Educación y con los programas de alfabetización de atención de adultos o la universidad que va a recibir a esta persona adulta para estudiar su carrera profesional. Tiene el Ministerio de Educación unos lineamientos de atención a población con discapacidad en instituciones de educación superior. Ya hay unos lineamientos establecidos y las universidades se acogen a esos lineamientos básicamente para generar condiciones de atención en educación superior. Por supuesto, si nos buscan a nosotros como INSI, ¿qué hacemos? Precisamente en cumplimiento de esos lineamientos que ya se están formulando desde el Ministerio, lo que hacemos es apoyar a la universidad para que cuente con la tecnología que le va a permitir a ese estudiante estar en mejores condiciones. Las universidades, entonces, ¿qué hacen? Generar condiciones y también acciones de formación a sus propios docentes. Lo que decía Sandra hace un momento, tanto para el nivel de educación básica y media, también en educación superior, las universidades deben formar a sus docentes para que generen las condiciones para atender en condiciones de calidad y equidad a las personas ciegas que llegan a la universidad. Bueno, y para continuar con el tema del libro, ha hablado un especialista, don Yamel Alberto Skinner, funcionario del INSE y que tiene a su cargo el tema de la promoción y mercadeo. Bueno, para iniciar esta conversación, Yamel, cuéntenos qué es el libro hablado. El libro hablado es un sistema que resuelve para las personas con discapacidad visual, personas ciegas y de baja visión, el acceso a los documentos impresos. Son grabaciones que se hacen de los libros, manejando y manteniendo la originalidad del texto. Y yo, como una persona que quiere acceder a estos libros, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde los encuentro? ¿Cómo es posible que lleguen hasta mí? En este momento en el país, en las bibliotecas del país, bibliotecas públicas y privadas, se encuentran los textos, copias de los textos que el INSI hasta la fecha ha producido, pasando por muchos de los temas que hacen parte, digamos, del conocimiento para las personas. Estamos hablando de literatura, de política, conocimiento general, sociología, psicología, entretenimiento, literatura universal, literatura colombiana, literatura contemporánea. Todos estos títulos, todos estos textos, hoy en día los encontramos en las bibliotecas públicas y privadas. También en el INSI, pues también las personas pueden acercarse y solicitar los títulos que requieran, que quieran leer. Realmente la colección es muy interesante, es decir, es un abanico de posibilidades gigantescas. Sí, ahora bien, ¿cómo hago yo para leer? Es decir, las personas que acceden a este material, porque supongo yo que no es tan abierto, es decir, es para las personas que tienen discapacidad. ¿Cómo logran ellos leer el libro? Bueno, el libro está producido en un formato que es el formato DAISY, que le permite la navegabilidad o accesibilidad al documento producido, es decir, el usuario puede leer el libro navegando a lo largo del texto, puede adelantar su lectura, pararla, volver atrás, descansar y volver a iniciar en el punto donde dejó el libro. Hay unas diferencias respecto a otros sistemas de lectura convencional. Esto es muy interesante en la medida en que yo puedo utilizar el libro como realmente se utiliza. Es decir, yo puedo pasar las páginas, puedo hacer anotaciones sobre el texto, por ejemplo. Sí, sobre el texto se pueden hacer anotaciones. El usuario puede utilizar el Victor Reader en una forma tal que le permite avanzar en la lectura del libro hasta donde él lo desea. Puede ir a pie de páginas, puede navegar en el libro y leerlo como una persona vidente lo puede hacer. Es decir, funciona como un libro cualquiera, como el que nosotros habitualmente utilizamos. Sí, señor. ¿Dónde se consigue esto? Es decir, este lector, ¿dónde lo consigo? ¿Cómo hago para adquirirlo? El Victor Reader es un equipo que se consigue, aquí en la ciudad de Bogotá se consiguen algunos distribuidores o comercializadores del equipo. Bueno, en el caso de que usted quiera tener en su casa, bueno, ya sabe cómo hacerlo. Si no, pues están en las bibliotecas públicas, donde está toda la colección que está generando el INSI a través de Libro Hablado, una colección que sigue creciendo y creciendo. Bueno, cuando seguimos hablando de todo este tema de material especializado, supongo yo que
de alguna manera se habrán desarrollado cosas nuevas, es decir, pues está el abaco, está el braille en español, ¿no? Habrá braille en otros idiomas. Es decir, la persona que vaya a estudiar otro idioma tendrá que estudiar el braille en ese otro idioma, ¿o no es así? El braille es un sistema, no es un idioma, pero vale la pena hacer la claridad. Si yo voy a estudiar francés y soy una persona ciega usuaria de braille, debo aprender qué signos del braille me convierten o me hacen saber que hay una A con un acento grave o con un acento X, ¿cierto? Acento circunflejo. Entonces existen los caracteres en braille que me van a permitir leer ese braille como francés, pero es el sistema. Si voy a estudiar portugués, habrá los caracteres especiales que por supuesto no usamos en el español, pero que en ese idioma existen para que yo pueda estudiar cualquier idioma. En ese sentido, nuestros jóvenes en Colombia tienen esa oportunidad de estudiar los idiomas a partir de braille, y bueno, eso les da una dimensión gigantesca. Es decir, a lo que quiero llegar es que el INSI sí se preocupa por tener los niveles de calidad, por tener las ayudas necesarias para toda la población con discapacidad, para que sean altamente competentes, sobre todo en el campo educativo. Es decir, aquí nadie se puede privar de llegar a una universidad, o nadie puede privarse de llegar a un instituto técnico. Es decir, no hay la posibilidad, a menos de que no lo quieran, pero en líneas generales hay todas las facilidades para que las personas que tienen discapacidad lo puedan lograr. Y en eso el INSI cumple su responsabilidad social, que es producir todos esos materiales. ¿Les han hecho exigencias de material especializado, algo que no estaba contemplado en las cosas que ustedes normalmente hacen? Hasta la fecha, pues lo que solicita, por ejemplo, la entidad es material para los estudiantes de acuerdo al grado en que se encuentren. Entonces, por eso hemos tratado como de hacer, digamos, así como en los medicamentos se encuentran los genéricos, pues tener, por ejemplo, el módulo de la célula, módulos de física que son muy específicos de esas áreas, pero solicitudes específicas no. Ahora bien, en las entidades educativas, en las bibliotecas públicas también, pues hay material en braille. ¿Esto qué le significa a la gente del común? ¿Les han llegado a ustedes con preguntas, con temas? De golpe alguien dice, oiga, yo quiero aprender a leer esto. ¿Ha sucedido eso en algún momento? Sí, en las bibliotecas públicas, regularmente, las que están prestando servicios a las personas con discapacidad visual, por supuesto los usuarios van, utilizan los libros en braille, el libro hablado que tiene la biblioteca, y las personas que acuden regularmente a las bibliotecas, o no necesariamente que acudan, sino docentes, por ejemplo, que quieren aprender braille, buscan cursos de braille. En Bogotá, por ejemplo, las bibliotecas públicas grandes, el Tintal, el Tunal, la Virgilio Barco, ofrecen cursos de braille a cualquier persona que quiera aprender. Entonces, ¿qué ha generado el que los materiales estén en las bibliotecas? También esa curiosidad por aprender sobre el sistema. Seguramente a algunas personas les es de mayor utilidad que a otras. Por ejemplo, los docentes que vienen aquí al INSI a pedir cursos de braille, pues nosotros no ofrecemos un curso de braille suelto como tal. Pero ellos o cualquier otra persona pueden acudir a las bibliotecas públicas, no solamente aquí en Bogotá, nombré esas, pero también en otras ciudades. En las bibliotecas que prestan servicios a las personas ciegas regularmente ofrecen cursos de braille para cualquier persona que quiera aprender el sistema. ¿Eso qué le representa al INSI dentro de sus proyectos de dar a conocer todas estas posibilidades para las personas con discapacidad visual? El hecho de que los estudiantes en los diferentes niveles, en primaria, en la universidad, encuentren textos en braille, de pronto los ha motivado a querer profundizar más sobre el tema de discapacidad visual. Entonces llegan aquí los estudiantes de arquitectura, de pronto de diseño, que se motivan al ver un libro en braille, querer conocer más sobre la discapacidad visual, y ellos cómo pueden aportar, digamos, a la población con discapacidad visual desde su área y su quehacer y sus conocimientos, para que la persona con discapacidad visual pueda tener el termómetro, medidor de líquidos, señalización. Entonces, todo el tema de accesibilidad al espacio público y a la comunicación y a la información. Allí en las bibliotecas públicas, por ejemplo, aparte del braille, ¿se puede acceder a otras cosas? El libro hablado o de golpe los lectores de pantalla, conocer un poco más de esa tecnología. ¿Eso es posible? Sí, claro que sí. Las bibliotecas, por ejemplo, que prestan servicios a la población con discapacidad visual, regularmente le solicitan al INSI asesoría para montar toda la prestación del servicio. ¿Qué quiere decir eso? No solamente son los libros en braille,
No solamente es el libro hablado, es toda una infraestructura física para prestar servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces sí necesito un espacio físico, necesito montar en los equipos de cómputo los lectores de pantalla o los magnificadores de texto, los ampliadores de texto que ya traen los equipos, tener magnificadores, ayudas para personas con baja visión, y además de eso, contar con servidores públicos que estén dispuestos a trabajar de la mejor manera, a ofrecer un servicio de calidad a las personas con discapacidad visual como cualquier otro usuario. Saber cómo guío a una persona ciega hasta el sitio donde se presta el servicio, saber hasta dónde llego con esa persona con discapacidad visual, porque no es tampoco hacerle todo, sino simplemente darle una pequeña inducción para que llegue al espacio donde cuenta con las tecnologías, donde encuentre los catálogos en línea para consultarlos. Es hacer accesible mi página web para que entonces los usuarios desde su propia casa puedan consultar el catálogo de la biblioteca e ir a la biblioteca o solicitar el préstamo del libro en línea. Es pensar en todo eso. Marta, ahora que usted está hablando de pensar todo eso, ¿cómo desarrollan ustedes los materiales? En cuanto a materiales, texto escolar, no todas las instituciones educativas usan texto escolar. Algunas instituciones educativas usan guías y le entregan a sus estudiantes guías o les dicen a los niños desde muy temprana edad que bajen las guías de la página web del colegio. ¿Qué necesitamos? Que los profesores aprendan que las guías también deben ser accesibles. ¿Qué quiere decir accesibles? Que estén en Word, que no tengan imágenes o que si las tienen, debo etiquetar esas imágenes, ¿sí? Y decirle al niño ciego, aquí hay un dibujo de perro, adaptación de, sobre todo de cuestiones en la web, le llaman etiquetas, lo denominan etiquetas. Y lo que debemos aprender todos nosotros es que cuando colgamos un material para que sea accesible en la web, debo tener en cuenta eso. Y que toda la ruta para navegar la página sea accesible. Yo quería preguntarle a Sandra eso, porque los niños de hoy, los niños del siglo XXI, que ya tienen 12 años, pues son niños que nacieron dentro de las tecnologías. ¿Cómo están desarrollando ustedes ese campo? Estamos haciendo diplomados, por ejemplo, con todo lo que son los agentes educativos, que los vamos a encontrar en las bibliotecas, los establecimientos educativos, los docentes en los diferentes niveles. Entonces, haciendo formación de cómo utilizar esos lectores de pantalla, cómo hacer la formación a sus estudiantes. Bueno, el tiempo se nos acaba. Marta, quisiera que le diera una recomendación a los padres de familia, a los colegios, a las instituciones educativas, para que logren llevar todo este potencial, todas estas facilidades a los colegios y a los chicos para que logren desarrollar todas sus capacidades. Bueno, antes de dar la recomendación, quisiera hacer una claridad sobre el braille y las tecnologías. Porque estamos teniendo un gran problema en muchas instituciones educativas, y es que se cree que porque existe la tecnología el braille ya no es válido, y es todo lo contrario. Los niños y niñas ciegos que son usuarios de braille, o los niños con baja visión que requieren usar el braille, deben aprenderlo y pueden aprenderlo. Es como si le quitáramos los lápices a los niños. Sabemos que en nuestro país todavía no está en condiciones de que todos los niños accedan a la lectoescritura a través del computador. Entonces el énfasis en que los maestros y los padres de familia sepan que sus niños sí necesitan aprender braille, y que los docentes tengan la claridad que no porque existen las tecnologías los niños van a dejar de escribir y de leer en braille, porque resulta que no les están enseñando el braille con esa creencia. Que entonces, como existe la tecnología, como él está oyendo el lector de pantalla, no aprende el braille, y resulta que los niños nos están llegando, no están aprendiendo el sistema y están llegando a unos niveles superiores sin saber escribir braille, y requieren aprenderlo como aprendimos nosotros a usar. Todavía no abandonamos el lapicero, todavía tomamos notas con el lapicero, no estamos todos con la palma. Sabemos, como la mayoría de colombianos, no tenemos la capacidad económica para acceder a estas tecnologías tan fácilmente. Entonces quería hacer esa claridad. Hay que aprender el braille, hay que enseñar el braille, hay que promover el uso del braille, porque si no nuestra imprenta no existiría. Si fuera cierto que las tecnologías han superado el braille, en ninguna parte del mundo lo ha superado aún, y creo que faltará muchos años para que lo superen. Y bueno, la invitación a los papitos, a las mamitas, a las familias de los niños y las niñas con discapacidad visual, que lleven sus niños a las instituciones educativas, que no le tengan miedo a que estén incluidos, a los papás y mamás y familiares de otros niños que ya seguramente están familiarizados con que sus niños, sus hijos compartan con niños con baja visión y niños ciegos en los colegios.
que le cuenten a otros papitos que no se han motivado para llevar a sus niños y que los tienen todavía en su casa. Uno no lo cree a estas alturas del siglo, pero aún pasa que los papitos no llevan a los niños al colegio por diversas circunstancias, pero sobre todo en los niños ciegos y con baja visión, porque creen que no los van a atender. Y evidentemente contarle a los profesores que la educación en Colombia tiene una normatividad y que no solo por natividad sino por ética docente deben atender a los niños y deben atenderlos en las mejores condiciones. Entonces recordarles que es obligación del Estado colombiano y obligación de las instituciones educativas brindarles la mejor atención educativa a los niños, y que eso incluye, por supuesto, proporcionarles materiales, contarnos a nosotros que están atendiendo a la población, porque nosotros pues no sabemos si lo están atendiendo si no nos cuentan, sería muy complicado saberlo. Entonces que nos cuenten, que nos contacten, que estamos dispuestos a enviarles los materiales siempre y cuando pues nos digan dónde están y a quiénes están atendiendo. Bueno, esto es hablar de deberes y derechos. Y los niños tienen el derecho y los padres tienen el deber de apoyarlos en todas estas instancias. Igual los colegios, universidades, en fin, todas las entidades públicas de la educación y privadas, claro. Bueno, a Marta y a Sandra, muchísimas gracias por su participación. Nos han permitido ver los desarrollos y el trabajo del INSI para hacer posible la equidad y su participación de las personas con discapacidad visual en los entornos sociales, en este caso desde la educación. A todos ustedes muchísimas gracias y bueno, nos encontraremos en otra ocasión. Experiencias inclusivas e incluyentes. Transformando imaginarios y representaciones sociales.